Pruebas diagnósticas para el nervio pudendo. Si tienes dolor pélvico y nadie termina de aclararte qué te pasa, este video te interesa. Hoy vamos a hablar de las pruebas diagnósticas del nervio pudendo. ¿Qué pruebas existen? ¿Cuáles ayudan de verdad? ¿Cuáles no son concluyentes? ¿Y por qué muchas veces el diagnóstico no depende solo de una prueba? Spoiler importante. No existe una única prueba definitiva para diagnosticar una neuralgia del nervio pudendo. Primer punto clave, el diagnóstico es clínico. Lo primero que hay que entender es que el diagnóstico del nervio pudendo es, sobre todo, clínico. Historia del dolor. Factores que lo empeoran: sentarse, presión. Factores que lo alivian: de pie, tumbado. Síntomas típicos: perineo, genitales, recto, variabilidad. Valoración con los criterios de Nantes. Dolor en territorio del pudendo. Empeora al sentarse. No despierta por la noche. No hay pérdida sensitiva objetiva clara. Mejora con bloqueo, no siempre. Las pruebas complementan, pero no sustituyen la clínica. Exploración física especializada. Primero, una exploración del suelo pélvico, tono muscular. Puntos gatillo. Hipertonía vs debilidad. Asimetrías. En segundo lugar, una exploración neurológica funcional, dolor a la palpación del trayecto del nervio. Reproducción de síntomas. Diferenciar músculo vs nervio. Muchas veces aquí ya obtenemos más información que con una resonancia, electromiografía del nervio PUDEND o con potenciales evocados, EMG. Una de las pruebas que más dudas genera es la electromiografía con potenciales evocados del nervio pudendo. ¿En qué consiste? Estimulación del nervio. Evaluación del tiempo de conducción. ¿Qué información puede aportar? Alteraciones claras en lesiones estructurales. Afectaciones más avanzadas. Casos de neuropatía severa. Limitaciones importantes: no detecta bien irritación, inflamación o sensibilización y resultados muy dependientes de la técnica y del profesional. Una electromiografía con potenciales evocados normal no descarta una neuralgia del nervio pudendo. Pruebas de imagen, RMN, TAC, ecografía. La resonancia magnética. Sirve para descartar otras causas: tumores, hernias, patología lumbar, lesiones estructurales. Rara vez, ve, el nervio pudendo comprimido. Ecografía. Útil en manos expertas, valoración dinámica. Más usada en seguimiento que en diagnóstico puro. Mensaje importante: la mayoría de resonancias salen normales en pacientes con dolor pudendo real. Bloqueo diagnóstico del nervio PUDENDO. ¿Qué es? Infiltración anestésica, a veces con corticoide. Guiada por imagen o neuroestimulación. ¿Para qué sirve? Ayuda a confirmar implicación del nervio. Puede tener efecto terapéutico temporal. Matiz clave, muy importante: si mejora, orienta mucho. Si no mejora, no descarta el diagnóstico. No todos los bloqueos funcionan igual ni todos los nervios responden igual. Pruebas que generan confusión, pruebas urodinámicas. Estudios digestivos. Pruebas ginecológicas o urológicas repetidas. Son útiles para descartar otras patologías, pero no diagnostican el nervio pudendo. Resumen claro: el diagnóstico del nervio pudendo no se basa en una sola prueba. Los pilares importantes son los siguientes: historia clínica. Exploración especializada. Pruebas complementarias bien interpretadas. Evolución con el tratamiento. Mensaje tranquilizador: que tus pruebas salgan normales no significa que no te pase nada. Si te has sentido perdido con pruebas normales y dolor real, no estás solo. Déjame tu duda en comentarios. Si quieres que haga un vídeo sobre tratamientos o bloqueos, dímelo. Suscríbete si este contenido te ayuda.